cuales requirieron para su edificación de gran número de personas en el diseño de su construcción. De este tipo de obras queda de manifiesto la división y especialización de trabajo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de la antigüedad grecolatina, ya que en esta época se caracteriza por el surgimiento del esclavismo. La administración se basaba exclusivamente en la supervisión del trabajo y el castigo corporal como forma disciplinaria. El esclavo carecía de derechos y estaba obligado a realizar cualquier actividad de producción. Existió un bajo rendimiento en la producción debido al descontento y trato inhumano al que eran sometidos los esclavos con estas medidas administrativas. Vamos a hablar ahora, la siguiente compañera va a hablar de la Edad Media un poco. Buenas noches, licenciada. Siguiendo con el tema, la Edad Media, durante este periodo, el modo de producción esclavista dejó su lugar al modo de producción feudal. La administración del feudo está sujeta al criterio del señor feudal, que administraba la justicia y ejercía un control sobre la producción del siervo. Para algunos autores, durante este periodo no se acaba con la esclavitud, sino que solo surge una nueva variante y el siervo solo cambiaba de dueño. Se presenta una clara distinción de clases sociales integrada por la nobleza, el clero y los siervos, limitándose la movilidad de la clase. El poder se concentra en los señores feudales y los miembros del clero. Surgen talleres artesanales y se desarrolla el comercio como actividad elemental entre productores y consumidores. También vamos a hablar de la revolución industrial, que es un hecho que sin duda marcó la historia en la administración, la cual inició en Inglaterra a finales del siglo XVIII y se puede dividir en dos épocas distintas con características específicas. La primera en el año 1780 a 1860, que es la primera revolución industrial del carbón y del hierro, y la segunda de 1860 a 1914, que es la revolución industrial o del acero y la electricidad. Con la creación de la máquina de vapor y otros inventos, se intensificó la producción y el requerimiento de mano de obra. También surge la producción masiva y la necesidad de planear y controlar importantes procesos. El proceso de la máquina vuelve más económico manufacturar productos y se presentan cambios que dan lugar a un importante desarrollo económico, tecnológico, industrial, y en este periodo los medios de transporte y comunicación se desarrollaron a gran velocidad. Pasamos al siguiente punto. Buenas noches. Yo voy a explicar los enfoques y teoría de la administración. Durante el siglo XIX y principio del siglo XX fue donde surgieron las empresas que requerían nuevas formas de organización y de una administración más eficaz. Esto dio paso a la creación de la escuela de la administración científica enfocada por Frederick Taylor y la teoría clásica encabezada por Henry Fayol para atender los problemas que tenían las empresas. Taylor planeaba que la administración debía ser estudiada de manera científica y no empírica. Con su investigación, Taylor concluyó que si el trabajador que producía más notaba que él obtenía la misma cantidad de pago que su colega que producía menos, acababa conformándose y perdía el interés, lo cual hacía que él produzca menos de lo que podía dar su capacidad. A través de un análisis científico y un estudio de tiempo y movimiento, Frederick terminó una propuesta que se le conoce como organización racional de trabajo y se fundamenta en análisis de trabajo y estudio de tiempo y movimiento, estudio de la fatiga humana, división de puestos y tareas, incentivo salarial y premio por producción, concepto del Homo económicos y condiciones ambientales de trabajo
y la estandarización de métodos y máquinas. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, buenas noches, licenciada, disculpen, buenas noches, compañero. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar un poco sobre los principios de la administración científica. Aquí esto lo propone Taylor, Frederick Winslow Taylor, quien es considerado padre de la administración científica. Él propone 4 principios, los cuales son el principio de planeación, que viene a ser el estudio, organización científica del trabajo. ¿Esto qué nos quiere decir? Más o menos nos habla sobre sustituir lo improvisado, lo empírico, o por planeaciones científicas, por el trabajo planificado. El principio de la preparación. Aquí podemos ver selección y entrenamiento de los trabajadores. Aquí podemos medir sus actitudes a través de tips de actitudes para así nosotros poder prepararlos para su función laboral, que que sean sus actitudes medidas, ¿no? A las que a ellos les corresponda, para mejorar la producción. Luego está el principio de control, acción cooperativa entre directivos y operarios. Aquí ya tenemos que dar parte de los directorios ejecutivos, colaborarnos con el control para ver si se está llevando a cabo lo que fue ejecutado, si se está realizando para cumplir con los objetivos. El principio de la ejecución ya es responsabilidades de la planificación del trabajo. Aquí se designan responsabilidades para que podamos cumplir con lo planeado, ¿no? Establecido por la empresa. Siguiente punto, por favor. Tu audio, compañera, no lo has activado. Ay, perdón, ya, ahora sí. Continuando con la defensa, con la exposición, vamos a definir estos grandes autores que son Henry Ford y Henry Gantt. Henry Ford fue nacido en Danbury, Michigan. Es uno de los reconocidos por sus grandes aportes en el ámbito empresarial, más que todo en el área de automotriz. Fue quien fundó en 1903 la empresa Ford Motor Company, a precios muy accesibles para la población. En 1908 él saca al mercado el primer Ford T. En 1916 él reduce su precio de venta hasta un 50%, y para proseguir en 1926 ya contaba con alrededor de 88 fábricas, 150,000 empleados, y ya fabricaba alrededor de 2 millones de automóviles al año. Él se interesaba más que todo porque el trabajador mejorara en sus condiciones, e instauró una jornada de 8 horas diarias con un salario mínimo de $5 diarios, con lo cual sus empleados se sentían reconocidos y actualmente satisfechos. Para continuar, está este otro gran autor, Henry Lawrence Gantt, que fue nacido en el condado de Calvert, Maryland, de los Estados Unidos. Fue un humanista que simpatizó con los privilegiados. Su más grande aportación fue la de crear un ambiente en el cual le permitiera que sus trabajadores se sintieran motivados y fueran más cooperativos. Para lograrlo, él fijó lo que son tareas definidas, en este caso que son la gráfica de Gantt. Continuamos con el siguiente punto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Yo les voy a hablar acerca del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, como pueden ver ahí, es también conocido como el diagrama de barras. El diagrama de barras consiste en que es una herramienta muy útil, en el cual fue uno de los aportes más importantes para la administración, el cual consiste en desarrollar, en mostrar las actividades que tienen que hacer los proyectos, en el cual muestran cuándo comienza la actividad, cuándo termina la actividad, quién tiene que realizar la actividad, hasta qué tiempo tiene que durar cada tarea para poder realizarla. Eso con el fin de que se haga una planificación
concreta y llegar a los objetivos que tenga lo que es el proyecto o la empresa. En cuanto a Frank Bunker Gilbert, que nació en el 1868 y falleció en el 1924, fue un empresario de construcción, el cual uno de sus mayores aportes fue el que desarrolló los métodos de estudios de movimientos con el que identificó 17 elementos básicos para poder reducir lo que son las cantidades de movimientos necesarios. Después, junto con su esposa Lilian, también buscaron nuevas formas de poder hacer un trabajo más efectivo para poder realizar lo que ya llega a ser la planificación. Eso sería en cuanto a nuestra exposición, Lisen. Eso sería todo. Muy bien, gracias, Helen. Muchísimas gracias a todo el grupo. No tienen un nombre, ¿no? Solamente es grupo 2. Están todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, su nombre del Listen. Sí, Lisen, estamos 1, los 2, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 son, ¿no? Bien. Lice, una pregunta, perdón. No va a afectar en nada mi nota, no, porque no puedo prender la cámara de mi computadora, no la entiendo, es que es nueva. No, pero sí toma en cuenta el tema de la cámara, no es algo que le va a quitar punto, pero sí voy a tomar en cuenta. Y las personas también que de la manera más tranquila me lo están explicando, también los estoy tomando en cuenta, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué están haciendo el tema de las exposiciones? Porque si se dan cuenta, toman atención a sus compañeros, entonces les está ayudando a que ustedes de leerlo, cuando los tengan que leer va a ser más fácil para ustedes, y las grabaciones pueden escucharlas cuando tengan que estudiar. Bien, tercer grupo, por favor. Gracias. Grupo 3. Listen, disculpe, Grupo 3. ¿Tiene nombre? Sí, buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañero. Somos el grupo Marketizable, grupo número 3. Los integrantes de este grupo son Dardo Mauricio Arraga, mi persona Nadia Dávalos, Juan Marcos Díaz, José Héctor Flores Sánchez, Mabel Milka, Sebastián Paredes, María Elena Paz Nogales y Johnny Pilco. Va a empezar mi compañero. Bueno, buenas noches, licenciada. Yo le voy a hablar sobre la Escuela Clásica de Administración. Siendo el padre del proceso administrativo Henry Ford, nacido en 1841 y 1925. La diferencia de la administración científica y la teoría clásica, que la administración científica se enfocaba más que todo en los trabajadores, y la teoría clásica se distingue por la relevancia otorga la estructura que debe tener la organización. Esto quiere decir que más que todo, él creía que la especialización de una organización debería ser en las áreas y no en las personas particulares. Henry Ford en 1916 plantea su libro, que es Administración Industrial y General. Dentro de esto mismo, podemos decir que su objetivo del estudio de la administración era estudiar las organizaciones durante su ejecución para lograr la máxima eficiencia dentro del proceso administrativo. De acuerdo a su teoría, la estructura de la empresa debería tener una comunicación jerárquica, que eso quiere decir que dentro de una línea jerárquica donde existe más que todo el subordinado, y especifica quién es subordinado de quién. Se fundamenta la unidad de mando, que significa que un empleado solo debe responder a su supervisor. Esto se apoyó más que todo en los principios de Taylor. La siguiente diapositiva. Compañero. Hola. Perdón, no había activado el micrófono. Buenas noches, Lice. Siguiendo con la exposición del tema,
tenemos las funciones básicas de las empresas según Henry Fayol. Según Henry Fayol, hay 6 funciones básicas para las empresas. La primera es la técnica, funciones técnicas que corresponde al área operativa. Estas funciones son las que ofrece la empresa el producto de bienes y servicios. Luego tiene las funciones comerciales, que corresponde al área de marketing y venta, que es donde se relaciona la compra, venta e intercambio de productos en las empresas. Viene el área, las funciones financieras, que corresponde al área de finanzas, que es donde la empresa busca el capital o inversiones para la empresa, y este trabajo pues es algo, una responsabilidad bien complicada para quien lo efectúa, ¿no? Luego tiene las funciones de seguridad, que corresponde al área de recursos humanos. La seguridad no solo al empleado, sino al producto mismo que la empresa o servicio que la empresa realiza. También tiene las funciones contables, que corresponde al área de contabilidad. Ahí es donde las empresas cuentan con sus controles, sus registros, balances, costos, estadísticos, todo lo relacionado con la documentación de la empresa. Y por último, la función administrativa, que corresponde al área de administración, que es la parte donde coordinan, ajustan, analizan y producen la efectividad de la empresa. Esto viene a cargo del directorio, de directivos, gerentes generales. Ellos son los responsables de efectuar esta parte de la empresa. Continuamos, por favor. Compañero de diapositiva. Buenas noches, licenciada. Yo voy a hablar de los principios de la administración, ¿no? No sé si se ve mi cámara. Sí, se ve muy bien. Se ve. Ya. Bueno, los principios de la administración, tenemos a la división del trabajo. Se refiere a especializar cada una de las tareas a realizarse dentro de la empresa. Autoridad y responsabilidad, que dentro de una organización la autoridad está facultada para dar órdenes y recibir obediencia. Tenemos la disciplina, el respeto de la regla por parte de los miembros de la empresa. Unidad de mando, un empleado no debe tener más de un jefe. Unidad de dirección, un jefe para un grupo de empleados dentro de una misma dirección. Subordinación de los intereses individuales a los generales. Los intereses generales están por encima de los intereses personales. Tenemos la remuneración del personal. Deberán ser justas, tanto para el empleado como para el empleador. La centralización, concentración de la autoridad en más altos mandos. Tenemos la cadena escalar. La línea de autoridad irá del escalón más alto al más bajo, de tal manera que cada persona reporte a un solo jefe. Está el orden. Deberá de existir un espacio por cada cosa y cada persona, con la finalidad de que siempre estén en el lugar y en el tiempo que se les requiera. La equidad. Las empresas y sus gerentes deberán ser justos. Estabilidad del personal. Las organizaciones con mayor índice de rotación de personal son menos eficientes, por lo que es necesario promover la estabilidad laboral. Iniciativa, capacidad para generar un plan y asegurarse personalmente de su éxito. Y espíritu de grupo, para lograr un mejor trabajo dentro de una organización. La siguiente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la teoría de las relaciones humanas. Esta teoría se caracteriza por la importancia que se le otorga a las personas y a su conducta, con el fin de mejorar la productividad laboral. Bajo esta teoría surgen los siguientes hechos: la necesidad de democratizar y humanizar la administración. Aquí nace la necesidad de liberar lo que viene a ser la administración de los principios rígidos de la teoría clásica,
Como bien sabemos, el precursor de esta teoría fue Henry Fayol, quien nos habla acerca de la división de trabajo, unidad de mando, jerarquía y la responsabilidad. A diferencia de esta teoría, la teoría de las relaciones humanas se preocupa por el bienestar de las personas. Como segundo punto, el desarrollo de las ciencias humanas, principalmente la psicología. Aquí nos habla de la diferencia que existe entre ambas teorías. Como bien sabemos, manejan conceptos diferentes. La contribución de importantes científicos sociales. Aquí tenemos a los científicos como Sir Kurt Lewin, Elton Mayo, Wilfredo Prieto y Robert Owen, quienes hacen importantes aportaciones en la teoría de las relaciones humanas. A Kurt Lewin, por ejemplo, él se encarga de hacer una investigación en base al comportamiento humano, todo esto para realizar grandes aportes como ser la motivación, ¿no? Los resultados del experimento de Hawthorne los realizó este experimento Elton Mayo, quien se encargaba de la producción de aparatos telefónicos. Su experimento se basaba principalmente en demostrar la productividad en cuanto a los trabajadores. Para ellos los realizó en diferentes fases, que una vino a ser el cambio de intensidad de la luz, otra las entrevistas bajo presión, las cuales fueron más sobresalientes para demostrar el resultado, ¿no? De qué equipo es más productivo. Siguiente. Buenas noches, licenciada. Continuando con la exposición, como dijo mi compañera, la teoría relacionista es diferente con la clásica y la científica porque no ve a la empresa como una máquina, sino más como un grupo de personas. Entonces hay muchas personas que influyeron en esta teoría y una de ellas es Robert Owen, de quien yo voy a compartirles un poquito. Este hombre fue un hombre que nació en Gales, en Reino Unido. Fue un hombre que tuvo mucho éxito empresarial. A los 18 años tuvo su primera empresa y antes de los 30 él tuvo a cargo de una gran empresa multinacional que era textil, que estaba en Escocia. Entonces, al tener tanto éxito, él tuvo tantos recursos para poner en práctica sus ideales. Entonces, en ese tiempo, como mencionaron antes, estaban en la revolución industrial, entonces todo lo que se movía lo ponían a trabajar, entonces eso quiere decir que había mucha explotación laboral para los niños. Entonces él, según su creencia, o sea, él tenía una visión de un mundo mejor, entonces él no le gustaba eso de que trabajaban los niños, entonces él empieza a implementar escuelas para los niños que trabajan en su propia fábrica, para que en vez de trabajar ellos vayan a estudiar y aún así sean mejores obreros cuando salgan de sus estudios. Así como tenía tanto dinero, él llegó a comprar un pueblo entero en Estados Unidos y en otros países para poner en práctica su experimento que se llegó a llamar New Harmony. Entonces en este experimento él implementó en realidad el socialismo, ¿ya? Entonces todos se colaboraban, había intercambio. En realidad llegó a fracasar este experimento, pero fue como el precursor de muchas de estas teorías relacionistas, porque su visión de él era, como dice la frase que está ahí, por ejemplo, en la pantalla, es más que todo plasma la idea que él tenía, que el Estado que posea el mejor sistema nacional de educación será el mejor gobernado. Entonces, él ponía mucho énfasis en las personas, en vez de mejorar su entorno, se enfocaba más en otras necesidades que el trabajador tenía. Por ejemplo, si un trabajador se enfermaba, él le podía dar una pagándole, entonces, más que todo ahí se enfocó. Entonces, su visión que él tenía se enfocaba más que todo en las personas, más que en cómo mejorar el entorno o ver a la persona como máquina. Entonces eso ayudó para que esta teoría salga a luz. Y obviamente hubieron otros, como más adelante va a hablar uno de mis compañeros, que es de George Elton Mayo. Así que le cedo el tiempo para que pueda seguir la posición. Buenas noches, ingenieras, compañeros. Le voy a hablar acerca de George Elton Mayo, nacido en el año 1880 y fallecido en el año 1949. Elton Mayo era un teórico social, psicólogo industrial, profesor, científico, investigador. Él se incorporó dentro de la Escuela de Administración de Empresas en Harvard, en el cual ahí nació un experimento llamado Hawthorne. Este experimento fue dedicado a aumentar la productividad. Se dio dentro de la compañía Western Electric. El experimento contaba con 4 fases. La primera fase se habla de la iluminación y productividad, en el cual existen 2 grupos. En el primer grupo se le dio a conocer de que la iluminación estaba alta y en el segundo grupo de que la iluminación estaba baja.
Ellos observaron que en el primer grupo la producción aumentó y en el segundo grupo que la producción disminuyó. Es así que ellos llegan a una conclusión de que el factor psicológico y mental influye mucho en la parte de la producción de una organización. Luego tenemos la segunda fase, que habla de la sala de remontaje de redes. Se seleccionó un grupo de 6 personas, cada uno con distintas funciones y de igual forma contaba con un supervisor. Dentro de esta segunda fase se introdujo lo que es el aumento de salario, tenían un descanso y que los cambios de los puestos eran distintos. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que esta sala de trabajo era más divertido, estaban libremente, estaban motivados porque no existía, no estaban trabajando bajo presión. Es así que ellos quieren seguir con una tercera fase, que se habla del problema de la entrevista. Estos investigadores lo que hacen es consultar con cada uno de los personales, querían saber acerca de sus actitudes, de sus sentimientos, qué experiencia tenían dentro de este experimento de cada una de las fases y cuáles eran las sugerencias que ellos podían dar. Llegaron a la conclusión de que existía un grupo informal de obreros, los cuales ellos protegían, digamos, a cualquier amenaza que tenga la organización. Es así donde nace lo que viene a ser el sindicato de los trabajadores. Luego está la cuarta fase. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, que como comentaba mi compañera, que existe la cuarta fase en la que el grupo de experimentación llega al acompañamiento de un observador y un entrevistador. Después de esto se llega a unas conclusiones en el experimento de Hotwire que llegan las principales aportaciones que hizo el humano relacionismo, ¿no? El primero es del nivel de producción del resultado integral social, en el que se encontró que entre más se integre socialmente el trabajador, produce más. Entonces su rendimiento no estaba relacionado a su rendimiento físico, sino al social. Seguido de esto, llegaron a la conclusión del comportamiento social de los empleados, en el que no actúa de forma individual. Entonces, mientras más se integre a un trabajador, trabajará con mayor eficiencia. Se llega a lo mismo. Entonces, esto nos sigue a lo siguiente, que es la recompensa sociales, en la que en base a las normas y patrones sociales que se establecen en la empresa de forma informal, se llega a que no se pueden superar los estándares de producción, porque llegaban a un tipo de riña entre trabajadores. Entonces lo que hacían era amañarse para poder no superar esos límites de producción estándar que se llevaba en ese tiempo. Lo siguiente fue los grupos informales, como mencionó mi compañera. Existía grupos informales y era lo que más llamó la atención en este experimento. Entonces se sigue a lo siguiente, que es las relaciones humanas. La relación humana se mantiene, se encuentra en la permanencia e interacción social que existe con los trabajadores, con las características únicas que tienen cada uno, influir o ser influenciado por el resto. Entonces se encuentra que la influencia que se tiene en la cultura organizacional de la empresa es muy importante para los trabajadores que se vayan a introducir a la empresa. Y lo siguiente sería la importancia de la inscripción de los puestos. Obviamente los recursos humanos hacen una inducción, hacen todo un proceso para poder introducir al personal. Entonces se observó que los cambios de puestos igual disminuyen, ¿no?, la productividad. Entonces lo que se hace es escalar. Y lo siguiente es la importancia de los aspectos emocionales. Los aspectos emocionales son un papel importante en la productividad laboral en la que se encuentra el trabajador. Entonces se llega a estos las principales aportaciones: la comunicación, la organización informal, la motivación, el liderazgo y el homo sociales sustituye al homo económico. ¿Qué nos referimos con esto? John Stuart explica que el homo económico es el ser humano capaz de realizar lo que sea con tal de obtener el beneficio y comodidades. Entonces esto lo supera el homo social, es el que lo reemplaza, que es el que tras intervenciones sociales basadas en hacer observable nuestra forma de proceder, en forma de cómo se comportan los demás. Entonces el grado de éxito está en comparación con otras intervenciones basadas en mecanismos que se tiene en la empresa. Siguiente.